Bienvenida o bienvenido a esta inversión en las fuentes sobre buenas prácticas de laboratorio, las BPL, como se las suele llamar. Hoy tenemos sobre la mesa una mezcla interesante de documentos. Está la NOM 16.4 mexicana para fármacos, que es bastante específica, guías de cómo aplicar todo esto y textos que explican, los principios básicos. La idea es entender bien qué son las BPL, por qué son tan importantes en áreas como la farmacia, la química, incluso la ambiental, y sobre todo, cómo aseguran que los datos de un laboratorio sean fiables, que te los puedas creer, vamos. Es como el control de calidad invisible detrás de mucha investigación que nos afecta directamente, a nuestra salud, al medio ambiente. Exacto. Y es más que una lista de reglas. Las BPL son un sistema completo de gestión de calidad. Surgieron porque, había una necesidad real de estandarizar y asegurar que los estudios, sobre todo los que miran la seguridad de fármacos, químicos, cosméticos, etc., fueran íntegros. Vamos a ver cómo se aplica esto en el día a día de un laboratorio. Perfecto. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por el principio, si te parece. ¿Qué son exactamente las BPL y de dónde salen? A ver, ¿cómo las definimos? Según las fuentes que tenemos, son un conjunto de principios. Un marco de calidad para cómo se planifica, se hace, se supervisa, se registra y se archiva un estudio no clínico. Justo. La clave es estudios no clínicos, los que se hacen para evaluar la seguridad para la salud y el medio ambiente, antes de probar en humanos, claro. Y cubren todo, desde el diseño hasta el informe final. El objetivo último es que los datos sean consistentes, fiables, íntegros, de calidad, en definitiva, que te puedas fiar. Y aquí viene lo interesante, porque esto no surgió de la nada, ¿verdad? Las fuentes hablan de problemas serios. A finales de los 60, a principios de los 70, parece que agencias como la EPA o la FDA en Estados Unidos empezaron a encontrar cosas raras, ¿no? Discrepancias, incluso mala praxis en estudios que les llegaban. Así es. Fue una época complicada. Se encontraron estudios incompletos, protocolos que no existían o que nadie seguía, datos que no cuadraban o directamente mal registrados. A veces las instalaciones no eran adecuadas, el personal no tenía la formación necesaria. En fin, un cúmulo de cosas que hizo saltar las alarmas. Claro. Esa falta de confianza en los datos que recibían fue lo que impulsó a la FDA y luego a la EPA a decir: hasta aquí hemos llegado, hay que poner unas reglas. Y de ahí nacieron las primeras BPLs. Entiendo. Y a nivel internacional, un momento clave fue cuando la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, adoptó sus principios de BPL en 1981. La idea era armonizar, que los datos hechos bajo BPL en un país fueran aceptados en otros. Esto era súper importante para el comercio y también para evitar repetir ensayos innecesarios, sobre todo con animales. O sea que la confianza y la necesidad de que los datos viajaran bien entre países fueron los motores. Y el alcance, por lo que veo, es bastante amplio. Las fuentes listan la industria farmacéutica, claro, humana y veterinaria, la química, cosmética, de alimentos, dispositivos médicos e incluso laboratorios que solo analizan muestras. Y mencionan hasta el cannabis, en contextos donde se regula su seguridad. Básicamente, donde necesites datos fiables de seguridad no clínica para tomar una decisión regulatoria, ahí entran las BPL. Exactamente. Ese es el campo de juego principal. Vale. Entendido el porqué y el para qué. Ahora, parece que el kit de la cuestión está en cómo se monta ese sistema de calidad. Has mencionado que es un sistema completo. Normativas como la NOM 164 mexicana le dan mucha importancia al sistema de gestión de calidad. ¿Podríamos desgranar un poco sus partes clave? Claro que sí. El sistema de gestión de calidad, el SGC, es como el paraguas que lo cubre todo, y debajo hay varios pilares fundamentales que tienen que funcionar juntos. Primero, la organización y el personal. Necesitas gente, sí, pero sobre todo gente cualificada y en número suficiente. Y cada uno tiene que saber qué hace, sus responsabilidades claras, por escrito. Un organigrama ayuda mucho. Y la formación, importantísima. No vale con saber hacer algo una vez. Tiene que ser continua, específica para el puesto. Y todo registrado, claro, sobre todo si manejas cosas peligrosas o trabajas en áreas especiales, como las limpias. Ajá. La NOM 164, por ejemplo, habla del responsable sanitario, una figura clave en la unidad de calidad, que debe ser independiente de la parte de producción para evitar conflictos de interés. Entendido. Organización clara y gente preparada. ¿Qué más? Segundo pilar, instalaciones y equipos. El diseño del laboratorio o la planta es crucial.
Tiene que prevenir la contaminación cruzada, facilitar la limpieza. Piensa en superficies lisas, sin recovecos, lo que se llama acabados sanitarios. También hay que pensar en los flujos de materiales y personas, que sean lógicos, que no se crucen cosas que no deben, y separar bien áreas que son incompatibles. Y has mencionado áreas limpias. Eso suena a controles estrictos. Mucho. Para la fabricación de medicamentos, por ejemplo, hay clasificaciones de limpieza. Clase A, B, C, D, según normas ISO, que adoptan las NOM, como la 059, con controles ambientales muy definidos. Partículas en el aire, presión diferencial entre salas, temperatura, humedad, todo bajo control y monitorizado. Ni los equipos, claro. No basta con tenerlos, hay que cuidarlos. Exacto. Tienen que ser los adecuados para lo que hacen, estar bien instalados, eso es, la calificación, luego si quieres entramos, calibrados periódicamente con un plan de mantenimiento preventivo y procedimientos de limpieza validados. Y todo, como siempre, con su registro. Papeles, papeles. Ajá, sí, parece que el papel es el rey. Tercer pilar, entonces. La documentación. Lo dejamos para un poco más tarde, ¿no? Dijiste que era vital. Sí, mejor le dedicamos un apartado porque es la columna vertebral. Vale. Cuarto. Cuarto, los procedimientos normalizados de operación, los PNOs o SOPs en inglés. Son las instrucciones escritas, paso a paso, detalladas y aprobadas de cómo hacer cualquier tarea importante. Desde cómo usar una balanza hasta cómo limpiar una sala o cómo gestionar una desviación. Tienen que ser tan claros que cualquiera con la formación adecuada pueda seguirlo y obtener el mismo resultado. Aseguran la reproducibilidad. Quinto pilar. Quinto, el programa de garantía de calidad suele ser una unidad o persona independiente dentro de la organización que se dedica a vigilar que se cumplen las BPLs. ¿Cómo? Pues principalmente haciendo auditorías internas, las autoinspecciones, de forma periódica. Como un policía interno de la calidad, digamos. Algo así, pero también para ayudar a mejorar, no solo para buscar fallos. Entendido. ¿Y el sexto? Y sexto, la gestión de los estudios en sí mismos. Cada estudio tiene que empezar con un plan detallado, el protocolo, que se aprueba antes de hacer nada. Luego la realización tiene que seguir ese protocolo a rajatabla. Cualquier desviación se documenta y justifica. Y todos los datos que se generan, los datos brutos, se registran de forma inmediata, clara y precisa. Al final se recopila todo en un informe final que tiene que ser un reflejo completo y fiel de lo que se hizo y se encontró. Vale, me queda claro el esquema general. Ahora sí, volvamos a la documentación. Has dicho que es la columna vertebral y las fuentes insisten muchísimo. ¿Por qué es tan crucial? ¿No es un exceso de burocracia? Puede parecerlo desde fuera, pero no lo es, en absoluto. Piensa que en este mundo regulado, la documentación es la única evidencia objetiva de que el trabajo se hizo y de que se hizo bien, siguiendo las normas. Si años después una agencia sanitaria tiene que revisar un estudio para aprobar un medicamento, por ejemplo, necesita poder reconstruir exactamente qué pasó. ¿Cómo lo haces sin registros detallados? Imposible. Es el famoso lo que no está escrito no se hizo. Exactamente. Y la variedad de documentos es enorme porque necesitas registrar todo el ciclo. Tienes cosas básicas como las solicitudes de material que pides, los inventarios para saber qué reactivos tienes y cuándo caducan. Luego están las bitácoras de uso de los equipos o de las salas. Ahí apuntas quién usó qué, cuándo, para qué estudio. Todo cronológico. ¿Y los cuadernos de laboratorio, que supongo que es donde se apunta el día a día del experimento? Eso es. Ahí va todo. Observaciones, datos brutos que mides, cálculos, cualquier incidencia. Es el diario del científico, pero con unas reglas muy claras. Y además de registrar lo que se hace, están los documentos que dicen cómo hacerlo, ¿no? Los PNOs que mencionaste, los protocolos de cada estudio. Exacto. Y las especificaciones, que definen los criterios de calidad que tiene que cumplir un material o un producto final, son la referencia para saber si algo está bien o mal. Y no nos olvidemos de los informes finales de estudio, que resumen todo, los registros de calibración y mantenimiento de cada equipo, importantísimos, o en fabricación el expediente de lote. El expediente de lote. ¿Eso qué es exactamente? Es como la biografía completa de un lote de producción. Recoge todos los registros de fabricación y control de ese lote en concreto. Qué materiales usaron, quién hizo cada paso, los controles realizados, si hubo desviaciones, todo. Entiendo. Y hay documentos más generales, ¿no? ¿Como el manual de calidad? Sí,
El manual de calidad describe el sistema de calidad general de la empresa. Y luego están las órdenes maestras de producción o de acondicionamiento, que son como la plantilla oficial para fabricar un producto específico. Es un entramado documental, todo conectado. Y para que todo esto funcione, no vale escribir de cualquier manera. Hay unas buenas prácticas de documentación, las BPD, ¿verdad? Efectivamente. Y son muy lógicas en realidad. La NOM 16.4, por ejemplo, las detalla bien. Los registros tienen que ser claros, legibles, fundamental, hechos con tinta indeleble, no a lápiz. Y se hacen en el momento en que ocurre la actividad, no al final del día de memoria. Y firmados. Siempre. Cada dato, cada entrada, tiene que llevar la fecha y la firma o iniciales de la persona que lo hizo. Trazabilidad. Y si te equivocas, Tipex y a correr. Ni de broma. Prohibidísimo el Tipex o borrar. Si hay un error, trazas una línea simple sobre el dato erróneo, de forma que se siga pudiendo leer. Al lado escribes el dato correcto y pones tus iniciales, la fecha y, si hace falta, una pequeña nota explicando por qué se corrigió. Transparencia total. Que se vea el error y la corrección. Exacto. Y, por supuesto, estos documentos hay que guardarlos bien, protegerlos de que se estropeen o se pierdan. ¿Durante cuánto tiempo? Pues la legislación marca plazos mínimos, que pueden ser largos. La NOM 164 dice, por ejemplo, que los expedientes de lote se guardan hasta 1 año después de la fecha de caducidad del producto o 5 años después de que se liberó para la venta, lo que sea más largo. O sea, ¿años y años? Sí, sí. Y ojo, que esto aplica igual a los registros electrónicos. No vale tenerlos en un Excel, sin más. Ah, no. No. Los sistemas informáticos que manejan datos BPL tienen que estar validados. Tienen que ser seguros, con control de acceso, copias de seguridad fiables y, muy importante, tener lo que se llama audit trail o pista de auditoría. Pista de auditoría. Sí, es un registro automático e imborrable de quién hizo qué cambio, cuándo lo hizo y cuál era el valor anterior. Impide que se puedan manipular los datos sin dejar rastro. Entendido. La seguridad y la integridad de los datos, sean en papel o electrónicos, es crucial. Pasemos ahora al factor humano. Has dicho que se necesita personal cualificado, pero seguro que las BPL van más allá. De nada sirve tener la mejor instalación y los mejores PNOs si la gente no está bien formada o no sigue normas básicas de higiene y seguridad, ¿no? Es que es la base de todo. Puedes tener el mejor coche, pero si el conductor no sabe o no quiere conducir bien. Las BPL exigen personal con la formación académica, los conocimientos técnicos y la experiencia práctica necesarios para hacer su trabajo. Y esto tiene que estar demostrado, documentado. Cada persona debe tener claras sus responsabilidades, normalmente en una descripción de puesto escrita. Y la formación, como decía antes, tiene que ser continua. ¿Qué tipo de formación? Pues una inicial sobre los principios generales de BPL y sobre las tareas específicas que va a hacer. Y luego formación continua, actualizaciones periódicas, cada vez que hay un cambio en un procedimiento. Y todo registrado en su expediente personal. Y mencionaste antes formación específica para tareas de riesgo. Sí, claro. Si alguien va a trabajar en una zona estéril o va a manipular un producto muy potente o tóxico o un agente biológico peligroso, necesita una formación muy específica sobre los riesgos y sobre cómo protegerse y proteger el producto. Tienen que saber usar perfectamente los equipos de protección individual, los EPIs, conocer los procedimientos de emergencia. Es vital para su seguridad y para la integridad del estudio o producto. Y la higiene personal me imagino que será un capítulo aparte. Importantísimo. Por 2 razones. Proteger al trabajador de posibles exposiciones y proteger al producto o al estudio de la contaminación que pueda introducir el trabajador. Las normas como la NOM 164 o guías como las del CSIC en España son muy claras en esto. A ver, por ejemplo. Pues desde exámenes médicos iniciales y periódicos si el trabajo lo requiere, hasta la obligación de comunicar si tienes alguna condición de salud, que pueda suponer un riesgo, una herida abierta, una enfermedad infecciosa. El uso de ropa de trabajo adecuada es obligatorio. Y no es cualquier ropa, tiene que ser específica para cada área, diferente para laboratorio, para zonas limpias, estar limpia, y hay procedimientos estrictos sobre cómo ponérsela y quitársela para no contaminar nada. Y las reglas de oro del laboratorio. Nada de comer, ni beber, ni fumar, ni guardar comida en las áreas técnicas. Por supuesto. Y lavarse las manos frecuentemente, evitar tocarse la cara, no llevar joyas que puedan acumular suciedad o caerse,
Y evitar el contacto directo con los productos o superficies críticas, usando guantes u otras barreras. ¿Y el acceso? Supongo que controlado. Restringido. Solo el personal autorizado puede entrar en las áreas críticas, fabricación, control de calidad, animalarios, si los hay. Y si entra alguien de fuera, visitantes, personal de mantenimiento, tiene que seguir normas estrictas de higiene, llevar la ropa de protección adecuada y, normalmente, ir acompañado. Todo para minimizar riesgos. Vale, clarísimo el tema del personal. Volvamos un momento a las instalaciones y equipos. Hablamos del diseño para evitar contaminación y facilitar limpieza. ¿Qué otros puntos clave destacan las fuentes? Parece un tema muy detallado, si limpiables, sino también resistentes a los productos de limpieza y desinfección que se usen. El mantenimiento preventivo de las instalaciones es tan importante como el de los equipos, que no haya grietas, desconchones, óxido y el control ambiental que mencionamos, luz adecuada, temperatura, humedad, ventilación. Todo debe ser apropiado para las operaciones que se realizan y para los materiales que se almacenan. Y por supuesto, hay que monitorizar que se cumplen esas condiciones y registrarlo. Y la segregación, la separación de áreas. Insistes mucho en eso. Es que es fundamental para prevenir la contaminación cruzada, que es uno de los mayores riesgos en fabricación, por ejemplo. Tienes que separar físicamente, o al menos en el tiempo, con limpiezas muy rigurosas entre medias, operaciones incompatibles. Por ejemplo, no puedes fabricar un placebo al lado de un producto muy potente, o manejar esporas en la misma sala donde haces un inyectable estéril. Normas como la NOM 059 y la 164 son muy estrictas con esto, especialmente para productos de alto riesgo como ciertos hormonales, citotóxicos, antibióticos betalactámicos, penicilinas. A menudo requieren instalaciones dedicadas o campañas de producción muy controladas. Entiendo. Y sobre los equipos, mencionaste la calibración, el mantenimiento y la calificación. La NOM 164 habla de DQ, IQ o QPQ. Suena complejo. ¿Puedes explicarlo de forma sencilla? Intentaré. La calificación es, básicamente, la prueba documentada de que un equipo o sistema está correctamente diseñado, instalado, funciona como debe y da los resultados esperados de forma consistente. Es como pasarle la ITV al equipo, pero mucho más a fondo y en varias fases. DQ es calificación del diseño. El diseño que hemos elegido cumple nuestros requisitos. IQ es calificación de la instalación. Lo hemos instalado bien, según las instrucciones y especificaciones. Vale. OQ es calificación de la operación. Funciona correctamente en todo su rango de operación, vacío o con carga simulada. Y PQ es calificación del desempeño o performance. Funciona de forma fiable y reproducible en condiciones normales de uso, con producto real, durante un tiempo. Ajá. Es un proceso completo para asegurar que el equipo hace lo que tiene que hacer. Exacto. Y es un requisito previo indispensable antes de poder validar cualquier proceso que utilice ese equipo. No puedes validar un proceso de mezcla si no has calificado antes la mezcladora. Y relacionado con esto, mencionaste la validación de la limpieza de los equipos. Sí, especialmente si un equipo se usa para fabricar diferentes productos. Tienes que demostrar con análisis que tu procedimiento de limpieza elimina eficazmente los restos del producto anterior y del agente de limpieza, por debajo de unos límites que se calculan para ser seguros. Tienes que validar que tu método de limpieza funciona siempre. Y esto se extiende a sistemas que dan soporte, como el aire acondicionado o el agua que se usa, ¿no? Correcto, son los llamados sistemas críticos o sistemas de apoyo crítico. Son aquellos que pueden afectar directamente a la calidad del producto o la fiabilidad del estudio. El sistema de aire HVAC, calefacción, ventilación y aire acondicionado, sobre todo en áreas limpias, el sistema de producción y distribución de agua para uso farmacéutico, purificada, para inyección, el aire comprimido que pueda entrar en contacto con el producto. Todos estos sistemas también tienen que ser calificados y validados para asegurar que suministran un servicio de la calidad requerida de forma constante. Entendido. Es un entramado complejo donde todo tiene que estar controlado y demostrado. Antes mencionaste el Sistema de Gestión de Calidad, SGC, como el paraguas general. Además de la organización, la documentación, los PNOs, ¿qué otros procesos clave incluye este sistema para que todo funcione y, sobre todo, mejore continuamente? Normas como la NOM 164 o 059 hablan de varios elementos. Sí, el SGC no es algo estático, es un sistema vivo que busca la mejora continua.